carga de 28 nanocoulombios se coloca, dice, en un campo eléctrico uniforme, que está dirigido verticalmente hacia arriba, y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4 voltios por metro. O sea, son 40.000 voltios por metro. ¿Qué trabajo, dice, realiza la fuerza eléctrica cuando la carga es movida? Inciso A. Aquí aparece el inciso A. 40 centímetros a la derecha. O sea, que traemos a la carga que está aquí. Esta es la carga Q. ¿Ok? Y esa carga Q es movida en la dirección de R. Este es el vector de desplazamiento hacia la derecha. ¿Cuál es el trabajo? Entonces, vean que aquí en el gráfico se muestran todos los detalles. Tenemos un campo eléctrico, que es el que corresponde a estas líneas en rojo. Ese campo eléctrico es uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Pues como lo indican las flechas, significa que tiene la misma magnitud en cualquier parte del espacio en la que se encuentre, y además tiene la misma dirección y sentido. Ese es un campo uniforme. Es un campo de vectores totalmente constantes y uniformes. No cambian. La carga esta, que es una carga positiva Q, se nos dice que es movida hacia la derecha, hacia acá, 40 centímetros. Entonces acordémonos de las ecuaciones que hemos deducido para la energía, porque lo que nos están pidiendo es trabajo, ¿verdad? Entonces el trabajo, acuérdense, por definición, es igual en general a la integral de la fuerza punto dl, donde dl es el desplazamiento. En este caso, la fuerza es una fuerza de naturaleza eléctrica. Se puede también expresar, vean, en la segunda expresión, en la segunda término, en el último término, que se puede expresar como el producto del campo eléctrico, que es el dato que nos están dando, multiplicado por la carga, que es, en este caso sería estos 28 nanocoulombios, que son los que se están moviendo. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta esta relación, nos vamos a encontrar con que el trabajo, siendo que el campo es uniforme, no depende de la posición, no depende de dl, entonces lo podemos sacar de acá y lo vamos a sacar de esta manera. Voy a sustituir ese producto punto primero, lo voy a sustituir como E, coseno del ángulo entre los dos vectores, multiplicado por ddr. ¿Ok? Y siendo así, saco de la integral Q sub 0, y aquí lo escribí solo como Q, por la magnitud del campo, y también saco el coseno del ángulo. Y entonces nos va a quedar solo la integral del desplazamiento. Y al final lo que vamos a obtener es el desplazamiento total. O sea, este R que tenemos en esta ecuación esencialmente va a ser el desplazamiento. Entonces no se les olvide que en esta expresión que se ha deducido para el problema, el ángulo es el ángulo que se encuentra o que existe entre la fuerza, en este caso el campo, es el mismo, tiene la misma dirección y sentido, entre el campo y el vector desplazamiento. Entonces en este primer inciso, que nos movemos hacia la derecha 45 centímetros, ¿qué ángulos forman el campo, que son estas líneas rojas, con el desplazamiento? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es el ángulo que forman? 45 grados están aquí, ¿ve? Entre el eje X y el desplazamiento, R. El desplazamiento lo tenemos aquí. Este es el vector de desplazamiento, ¿verdad? ¿Qué ángulo hay ahora entre el campo? 135. Exacto, entonces multiplique, haga la misma multiplicación, ¿verdad? Q por E por el coseno de 135 por R, que en este caso es 2.6 metros. Vamos a ver cuánto nos da eso. Q por E por coseno de 135 por 2.6. A ver cuánto le da. Da un valor negativo, Lick. Sí, es correcto, es correcto. Es un valor negativo, sí. ¿Cuánto le da? Menos Menos 2.059.
.059 exactos o por 10 a la... Por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3. A la menos 3 joules, perfecto. Ahí está. Ese sería el campo. ¿Ves la manera como se calculan las energías? Cuando lo que se nos da es una expresión como esta, que nos dan vectores campos y nos dan vectores desplazamiento. Hay una carga Q1 que tiene una magnitud de 2 microcoulombios, o sea, es de 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Hay otra carga Q sub 2 de menos 2 microcoulombios. Y se encuentran en dos esquinas adyacentes de un cuadrado. Vamos a suponer, ya van a ver el dibujo. Vamos a suponer que se encuentran, aquí lo voy a dibujar. Q1, Q2. Luego nos dicen que hay dos puntos. Hay un punto B, A, que está justo en el centro del cuadrado, y hay un punto B que se encuentra en una de las esquinas vacías, abajo. Entonces, el primer inciso nos pide que encontremos cuál es el voltaje, o sea, el potencial eléctrico en el punto A. Primero, encontrar el voltaje en el punto A. Ahí tenemos el gráfico. ¿Ven? Ahí está. Es el problema 2315. Las dos cargas ubicadas en esas dos posiciones. Noten que el voltaje en el punto B, A, perdón, claramente será igual al voltaje que en A produce la carga 1 más el voltaje que en A produce la carga 2. ¿Ok? Y recuerden que la expresión que vamos a usar para el cálculo de esos voltajes es igual a K por la carga, en este caso, bueno, por la carga dividido por la distancia que separa el punto de la carga. Entonces significa que el voltaje que en A produce la carga 1 vendrá a ser igual a K por Q1 dividido por R1A. Y R1A es esta distancia. Este es R1A. Mientras que R1B es esta. Observen que en este caso R1A y R1B son iguales. ¿Ok? Por Pitágoras, aquí tienen un triángulo. Y entonces este triángulo tiene medio 1.5 centímetros, la mitad del lado del cuadrado, que se nos dice que en total es de 3. Es un cuadrado del lado 3 centímetros. Y entonces R1A va a ser igual a R1B e igual a la raíz cuadrada de 2 veces 1.5 al cuadrado. Y esto nos va a dar en centímetros. Esto, si usted lo calcula, va a resultarle 2.1213 centímetros. O sea, 2.1213 por 10 a la menos 2 metros. Y entonces ya podemos calcular ese voltaje. Entonces, sustituyendo BA1 será igual a 9 por 10 a la 9 por la carga 1, que es de 2 por 10 a la menos 6, dividido entre esta distancia, 2.1213 por 10 a la menos 2. Y resulta un voltaje bastante grande, por cierto, de positivo 848.536.27 voltios. ¿Ok? Noten que si hacemos el cálculo de A2, de A2, correcto, este es
Este es R2B2A. R2R. Bueno, si hacemos el cálculo, obtendríamos, es decir, K por Q sub 2 entre eso R2A, el mismo resultado, solo que con signo negativo, porque la carga tiene la misma magnitud, se encuentra a la misma distancia de R, y entonces lo único que va a diferir es el signo, o sea que esto nos va a dar 848.536.27 voltios, y por tanto, al sumarlo, estos dos, haría que el voltaje en el punto A fuera 0. ¿Verdad? Vamos al caso B, al inciso B. En el inciso B se nos pide que calculemos el potencial aquí, en el punto B. Entonces vamos a trabajar con este otro triángulo. Este triángulo de acá. Aquí tenemos la carga 1, la carga 2, y aquí está el punto B. Esta distancia es 2 veces el resultado que obtuvimos para R1A. O sea que le voy a llamar R1B. R1B es igual a 2 veces R1A. Y entonces eso nos daría 4.2426 por 10 a la menos 2 metros. Mientras que R2B es 3. 3 por 10 a la menos 2 metros, que es la distancia entre la carga 1 y el punto B. ¿Ok? Bien, entonces, sustituyendo el voltaje en B, es la suma del voltaje que en B produce la carga 1 más el voltaje que en B produce la carga 2. Calculemos estos valores por separado. Esto es igual a K por Q1 sobre R1B. Usted sustituye los valores y eso le va a dar 1.272.804.41 voltios, ¿verdad? Y cuando calculamos el voltaje que en B produce la carga 2, o sea, es K por Q2 entre R2B, resulta negativo, porque la carga 2 es negativa, 600.000. Entonces, sumando estos dos resultados, obtenemos un voltaje en B que es igual a 672.804.41 voltios, que es el resultado del inciso B. ¿Verdad? Vamos a ver el otro inciso. Hay varios incisos. Hay 2 incisos. Veamos cuál es el otro inciso. Entonces ahora tenemos, vean el inciso B, C, dicen que una carga puntual, otra carga, solo que esta carga es, le vamos a llamar Q sub 3. Otra carga, Q sub 3, que tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios, se mueve, nos dicen, del punto A al punto B. La carga se mueve de A a B, ¿verdad? Y nos piden que calculemos cuál es el trabajo que la fuerza eléctrica realizó sobre esta carga 3 al moverla de A a B. Lo que tenemos que hacer es calcular las energías. Nos piden cuál es el trabajo es igual al cambio de energía, o sea, el trabajo al ir de A a B es igual a la energía final, que es la energía potencial electrostática en B menos la energía potencial electrostática en A. Y vamos a obtener las energías potenciales a partir de la definición de potencial. El potencial es la energía por unidad de carga. En este caso, quiere decir sustituyendo o despejando que la energía se puede calcular como el producto de la carga por B. O sea, aplicando esta definición, que la energía en B va a ser igual a la carga que estamos moviendo, que es 3, por el voltaje en B, ¿verdad? Y que la energía en A va a ser igual a la carga 3
por el voltaje en A. Entonces hagamos estos cálculos. Los voltajes, aquí los tenemos, el voltaje en A es 0, ¿se acuerdan? Esto dio 0. Y el voltaje en B nos dio 672.000. Entonces ese valor, ya multiplicándolo por la carga, nos daría lo siguiente. Ya les digo qué valor va a dar. Ajá. A ver. Que la energía es de menos 3.364 joules. Entonces simplemente restamos. Quiere decir que el trabajo total va a ser igual a la energía en B, que es menos 3 menos 0, nos da menos 3.364 joules. Sería lo... Hay una esferita muy pequeña que tiene una masa de apenas 1.5 gramos y está colgada de una cuerda. Se supone que la cuerda es muy liviana. Se encuentra entre dos placas. Estas son dos placas metálicas, así verticales, paralelas. Y están separadas las dos placas 5 centímetros. Entonces la pelotita está en medio. Las placas, no son metálicas, son placas aislantes. Y tienen, dice, densidades superficiales de carga. Una de ellas, por ejemplo, esta tiene una carga sigma, una densidad de carga sigma positiva. O sea que su carga dividida entre la superficie de las placas le da sigma, la densidad de carga superficial. Y la otra tiene la misma densidad de carga, pero negativa. ¿Ok? La esferita tiene una carga, que es de 8.9 microcoulombios. Entonces nos dicen, ¿qué diferencia de potencial, o sea, qué voltaje habrá entre las placas, de tal manera que la pelotita es atraída hacia una de las placas, como se ve en la figura, de tal manera que ella se deflecta, el hilo se deflecta de su posición de equilibrio, que es esta línea punteada, 30 grados. ¿Verdad? ¿Está clara todo el problema? Vamos a empezar a ver entonces cómo es que esa placa, esa pelotita se deflectó. Aquí tenemos los datos, la masa, la carga y la distancia de separación entre las placas, a la cual llamé D. Entonces, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es un análisis de fuerzas. Ahí lo tenemos. Fíjense bien. Aquí tenemos la pelotita. Experimenta el peso, la atrae la tierra, mg. El peso provoca una tensión en la cuerda. ¿Ok? Luego hay una fuerza actuando sobre ella que la atrae en la dirección de esta placa. Ella es positiva. Entonces, de alguna manera, aquí debería haber una placa negativa y aquí una placa positiva. O sea, la carga aquí debería ser positiva y la placa aquí debería ser negativa para que ella se sienta atraída, ¿verdad? Porque recuerden que ella es positiva. Luego, se descompone respecto a este sistema de referencia, se descompone la tensión en una componente en Y y una componente X. ¿Ok? Con respecto a ese ángulo, ya podrán ustedes ver, ya va a salir eso a continuación, que la componente en Y es, observen que este es el ángulo. Este ángulo es este mismo acá, ¿verdad? Entonces tendríamos allí que TY sería adyacente al ángulo, estaría relacionada con el coseno. Por el contrario, TX se ve claro, observen que es opuesta al ángulo, y entonces estaría relacionado con el seno del ángulo. Entonces, vamos a ver a continuación, tenemos la explicación. Esto, como no vimos la ley de Gauss, les voy a tener que dar esta expresión para el cálculo del campo eléctrico. Fíjense bien, cuando tenemos una placa totalmente cargada, con una densidad de carga sigma, no les puedo demostrar porque no vimos la ley de Gauss, pero el campo
si se entiende que es una placa a una relativa corta distancia, el campo es uniforme, como aparecen aquí dibujadas todas estas flechitas. Indican que el campo es uniforme, tiene la misma magnitud y tiene el mismo sentido de dirección en todo el espacio entre las placas. Y esto es la expresión para el cálculo del campo. El campo es igual en cualquiera de los lados de las placas, pero como nos interesa la parte interior, a sigma, la densidad de carga, dividido por 2 epsilon sub 0. Entonces miren que se ha tenido cuidado de expresar que aquí debería haber una carga positiva que rechace, ¿verdad? Que empuje a la carga, y aquí una negativa que la atraiga. De tal manera que la placa, la carga en el centro, va a experimentar un campo eléctrico total, que es igual a la suma del campo eléctrico que está produciendo la placa positiva, que lleva la misma dirección y sentido. Observen que le vamos a llamar E+, que se calcula de esta forma, y más el campo eléctrico de la carga negativa, que tiene una magnitud igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces se suman los campos eléctricos. Y por tanto, la carga siente un campo total que es la suma de estos dos. ¿Verdad? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Les quedó claro esto del campo? Cada plaquita produce un sigma sobre 2 epsilon sub 0, expresión que no la podemos demostrar porque no vimos el capítulo 22. Y entonces el campo total es la suma de los dos, del que le produce la placa positiva más el que le produce la placa negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro ahí? No, listo. Entonces ahora significa... ¿Y cuál sería el valor de sigma? Sigma lo tenemos que calcular. Sigma por definición es la carga total. Bueno, no, de hecho, ya lo vamos a ver. Espérenme, ya vamos a llegar a eso. Sí, ya vamos a llegar a eso. Entonces, ahora tenemos una fuerza. ¿Qué sucede? Que ese campo, ¿verdad?, le produce a la carga una fuerza en aquel sentido, que es precisamente esta fuerza que la hace que ella se desplace este ángulo de 30 grados. Y aquí se calcula el valor de la fuerza. La fuerza sería igual a la carga multiplicada por el campo. Estamos simplemente despejando. Observen, el campo es igual a la fuerza entre la carga. Lo estamos despejando para la fuerza. ¿Ok? El siguiente cálculo sería hacer el análisis de las fuerzas aquí, el análisis dinámico. Perdón. El análisis dinámico ahí. O sea que sería lo siguiente. Primero, observen que TY es igual al peso. ¿Verdad? Hay dos fuerzas actuando en el eje Y, pero el peso es igual, habíamos dicho, a T coseno de teta. Esa O positiva es teta. En cambio, TX es igual a la fuerza electrostática, que ya vimos que era igual a Q por E. Y entonces, TX es igual a T seno de teta. Y entonces primero despejamos de esta ecuación, despejamos para T, que nos da mg dividido por coseno de teta, y después lo sustituimos en la otra ecuación y obtenemos el campo. Entonces obtenemos que el campo, miren que el campo se calculó sin necesidad de conocer sigma. El campo resultó entonces ser igual a mg tangente de teta dividido por Q. ¿Ok? Entonces ese cálculo háganlo ahorita, nos da tiempo, creo que sí, tenemos 14 minutos. Háganlo ahorita a ver cuánto les da la magnitud del campo, que sería la masa por la gravedad por la tangente del ángulo que es de 30 grados dividido por la carga. A ver cuánto les da ese campo. Y me dicen. Sigma no se necesita, no se usa. 47.7. 47.79. Y lo vamos a arreglar acá. Entonces el campo, me dice usted,
que le da igual a 47.79. 79, ¿verdad? 79. Newton sobre Coulomb. Ya tenemos entonces el campo. Entonces, ahora que tenemos el campo, lo que nos están pidiendo ellos es el voltaje que hay entre las placas. Entonces, vámonos a ese último cálculo. Ah, ya lo borré. Usted lo tiene ahí, ¿verdad? Guardado el número. Entonces, déjeme, voy a copiar esto al otro lado. Entonces, vendríamos acá y calcularíamos el potencial. El potencial es, por definición, ¿qué es el potencial? ¿Se acuerdan? Es la integral de E punto dl, ¿recuerdan? El concepto de potencial es que es la integral del E punto dl, pero como la fuerza lleva el mismo sentido del desplazamiento, el ángulo entre ellos es 0 grados. El campo es uniforme, como claramente se ve aquí en este gráfico, por lo tanto lo sacamos de la integral. Y solo nos queda E por la integral de dl, que es igual a la distancia total. Uno imagina que tiene una partícula por acá y la mueve hasta llegar a pasar de una placa a la otra, y entonces la energía que consume por unidad de carga, eso sería el potencial, se calcula como el campo por la distancia. Entonces solo nos hace falta este cálculo para que finalmente demos el valor del potencial. Multiplica entonces el campo que usted tiene ahí, lo multiplica por la distancia, que es de 5 centímetros, o sea, por 0.05. 5 por 10 a la menos 2. Y eso nos va a dar voltios. Campo eléctrico a partir de potencial. Campo eléctrico a partir de potencial. Esto, esencialmente, lo que queremos decir es lo siguiente. Queremos decir que nosotros sabemos que existe una relación entre el potencial y el campo. El potencial electrostático B es igual a menos, por definición, la integral del campo eléctrico, punto diferencial de desplazamiento. Esta definición es una relación, es una operación vectorial. Eso quiere decir que vamos a tener aquí a un campo, voy a hacerlo para coordenadas rectangulares, a un vector campo eléctrico que va a tener una componente en X en la dirección del vector unitario Y, y va a tener una componente en Y en la dirección de J y una componente en Z en la dirección del vector unitario K. Es un vector y por lo tanto en coordenadas rectangulares debe ocurrir eso. Pero también va a pasar para lo mismo para el caso del vector diferencial de desplazamiento. Cuando una partícula se mueve en una cierta dirección, ¿verdad? Se desplaza una cierta cantidad en X, un diferencial en X, un diferencial en Y y un diferencial en Z. ¿Ok? Entonces, cuando multiplicamos estos dos vectores para obtener el producto punto, que está aquí indicado, tendríamos que aplicar la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Eso quiere decir que vamos a multiplicar entre sí todas estas componentes. ¿Ok? No debemos olvidar en este momento que estos tres vectores y JK son mutuamente perpendiculares. Es un sistema ortogonal.
O sea que si tenemos estos vectores más o menos así, entonces digamos que es el I, este es J y este es K. Ellos forman entre sí 90 grados, ¿verdad? Y entonces cuando usted los multiplica entre sí, por ejemplo, eso significa que I punto I tiene que ser igual a 1, porque es el módulo de I, que es 1, por el módulo de ella de nuevo, que da 1 por el coseno de 0 grados. Eso nos da 1. Pero cuando usted multiplica I por J, o cuando usted multiplica I por K, esto debe dar 0, porque el coseno de 90 grados nos va a dar 0. Lo mismo ocurre si usted multiplica a J con K, ¿verdad? Esto tiene que dar 0. Todos los productos, puntos de vectores, de los vectores unitarios, directrices son 0. Por lo tanto, cuando multipliquemos estos productos, estos términos, utilizando la regla de la distribución, perdón, la ley distributiva de la multiplicación respecto de la suma, los productos cruzados de I con J y con K, y de J con I con K, y de K con I con J van a dar 0. Por lo tanto, al final, este producto, es decir, el potencial, va a ser simplemente menos la integral de esta suma de productos de X de X más EY de Y más EZ por D de Z. Da igual a eso. Ahora, si yo quiero eliminar el diferente, esto lo puedo separar en 3 integrales. Observen, nos va a quedar la integral de X menos la integral de Y por D de Y menos la integral de Z por diferencial de Z. ¿Ok? Claramente esto que está aquí va a redundar, va a terminar siendo una función como B lo es, una función de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, de suerte que si usted hace una derivada de este lado con respecto a una de las variables X, Y o Z, lo que va a obtener esencialmente es una derivada parcial. Y eso es lo que vamos a hacer. Si yo derivo parcialmente al potencial con respecto a X, entonces del otro lado tendríamos que hacer las derivadas para todos los términos. O sea, nos quedaría menos la derivada parcial con respecto a X de esta primera integral, menos la derivada parcial con respecto a X de este segundo término, menos la derivada parcial con respecto a X de este tercer término. Y estas son funciones que evidentemente dan como resultado, resultado nulo porque son funciones que dependen de Y, al igual que esta. Entonces sus derivadas, las derivadas parciales de D de Y respecto de X va a dar 0, y la derivada parcial de D de Y respecto de X va a dar 0 también. Como consecuencia, y aquí, estas derivadas con respecto a X anulan a la integral. Y entonces obtenemos que el negativo, que la componente en X del vector se obtiene con el negativo de la derivada parcial de esta función potencial, que obviamente es una función en 3 dimensiones, con respecto a X. No hay que ser muy intuitivo para considerar que la componente en Y debería ser entonces la derivada parcial de esa misma función, pero respecto de Y que la componente del vector en Z debería ser menos la derivada parcial de B con respecto de Z, ¿verdad? Y entonces hay un operador que se llama nabla, que es igual, justamente, es un vector, es un operador vectorial que es igual simplemente a un operador de derivadas parciales. En el caso de sistema de coordenadas rectangulares tendría esta forma, o tiene esta forma. Luego observen entonces que si usted multiplica al potencial
a una función potencial, lo multiplica por este nabla, obteniendo lo que se llama el gradiente. Esta es una función escalar. Entonces esto le va a dar como resultado un vector. Claramente observen, las derivadas parciales de cada uno de estos darán como resultado justo el vector campo eléctrico, ¿verdad? Entonces el negativo del gradiente del potencial nos da como resultado el vector campo eléctrico. Ok, esto es en álgebra vectorial sería la expresión con la que tendríamos eso. Dice que en una región del espacio, problema 2346. Entonces nos dicen que en una región del espacio hay un potencial, o sea, es una función que depende de x, y, z. Bueno, este solo depende de x y de y. De x y de y. Es una función que es igual a por x al cuadrado y menos b xy cuadrado, donde a es igual a 5 voltios por metro cúbico y b es igual a 8 voltios por metro cúbico. ¿Ok? Entonces se nos pide que en el punto x igual a 2 metros, y igual a 0.4 y z igual a 0, encontremos la magnitud de la dirección del campo eléctrico. Procedemos a resolver este problema. Ahí están los datos. Entonces, la componente en x del campo va a ser igual a menos la derivada parcial de ese potencial respecto de x. Eso nos va a dar igual a 2a por xy menos 2b y cuadrado, ¿verdad? Y la componente en y negativo, entonces nos va a quedar menos más, ¿cierto? Y la componente en y va a ser igual a menos la derivada parcial de b respecto de y, o sea, va a ser menos ax cuadrado más 2bxy. Nos da eso. Entonces lo único que tenemos que hacer es evaluarlo en los valores. Entonces x, por lo tanto, tendría el valor de menos 5 por x, que es 2 al cuadrado, más 2 por b, 8, por x, 2, por y punto 4. Y esto nos da entonces 5 por 4, 20, más 2 por 8, 16, por 2, 32, 32 por punto 4. A ver, aquí lo vamos a hacer como un detalle. 32 por punto 4 nos da 64 quintos, o sea, 12.8. Entonces nos da menos 20 más 12.8. ¿Verdad? Y eso entonces es igual a menos 7.2. Y ya le ponemos unidades, voltios por metro, unidades. La componente en y sería igual a menos A5. Esta era la componente en y. A ver. Sí, esta era componente en y. Esta sería más bien la componente en x. La componente en x sería igual a menos 2 por A5
por X por Y más 2 por 8 por 0.4 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da eso. 2 por 5, 10, por 2, 20 por 0.4, es 8, ¿verdad? 20 por 0.4 es 8 negativo, más 16 por 0.4 al cuadrado, por 16, que es igual a 2.56. Obteniéndonos, resultando, menos 5.44 voltios por metro. Y entonces tenemos el campo en ese punto que sería menos 5.44 voltios sobre metro y menos 7.2 voltios sobre metro J. Este es el vector. Para obtener la magnitud, basta que saquemos la raíz cuadrada de esos términos. O sea, nos va a quedar esto como raíz cuadrada de 5.44 al cuadrado más 7.2 al cuadrado. 9.02 voltios por metro. Magnitud y la dirección. Entendiendo que la dirección sería la tangente inversa, ¿verdad? De la componente en Y, 7.2, entre la componente en X, 5.44. O sea, tangente inversa de 7.2 entre 5.44. Y da 52.92. Este ángulo, ¿dónde está? Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un vector que tiene sus dos componentes negativas. Este es el campo eléctrico que acabamos de obtener. Tiene una componente en X negativa, que es menos 5.44, y una componente en Y también negativa de 7.2 negativo. Y entonces observen que la razón del ángulo para el cual este valor sea opuesto deberá ser este. O sea que acabamos de encontrar este ángulo de acá. ¿Ok? Que sería este. 52 grados. Bien. Ahora veamos este. En este problema tenemos, este es el problema 2379. Pide encontrar el potencial provocado o producido por una barra. Fíjense bien. Tomamos un diferencial. Queremos encontrar el potencial en este punto, producido por toda esta varilla que está cargada, como ya vimos, positivamente, ¿verdad? Tiene longitud A y tiene una carga total Q distribuida en su longitud A, por lo tanto tiene una densidad de carga lineal de lambda. Esta significa también, acuérdense, que ese lambda va a resultar ser también la razón de cualquier diferencial de longitud de carga entre su diferencial correspondiente de longitud. Entonces, siguiendo con la definición, tomamos un diferencial. Este de aquí. Ese diferencial tiene una longitud de dl y tiene una carga de dq, ¿verdad? Y se encuentra a una distancia que va a ser r, o sea, esa distancia va a ser esta hasta acá. Este es el r. Pero observen que aquí tenemos además esta distancia,
que es una variable, yo le voy a llamar y para no confundirla con este x, es una variable que va a ir, nos sirve para, es una variable de integración a lo largo de la varilla. Entonces observen, siguiendo con la definición del potencial, el potencial se nos dice que es igual, el potencial es igual a la integral de, bueno, creo que va un signo negativo acá, ¿verdad? Bueno, esto ya siguiendo la definición ya obtenida sería simplemente K por diferencial de carga sobre R. ¿Ok? Eso quiere decir que sería la integral. Vamos a integrar a Y desde 0 hasta cubrir el largo total de la varilla hasta A. ¿Ok? Y el D de Q, si lo despejamos, de acá observen que es igual a lambda por D de L. Entonces aquí nos quedaría K por lambda por D de L. Y la distancia R, esta distancia, ¿cómo la puedo escribir? Pues tendrá que ser esta distancia de acá más esta distancia de acá. Y observen que esta distancia de aquí es A menos Y, ¿verdad? Esa distancia es A menos Y, porque a todo esto A le estoy quitando este pedacito, sumado con X. Este sería entonces R. Y eso es lo que vendría aquí en el denominador. Sería entonces ordenado, si quieren, los términos que son constantes y dejando solo la variable, nos quedaría así. Entonces esa integral la vamos a resolver utilizando sustitución trigonométrica. O sea, hacemos U igual a más X, que todo eso es una constante, menos Y. D de U es menos D de Y, ¿verdad? Y entonces esto quedaría simplemente como la integral quedaría como, a ver, voy a ordenar esto mejor, nos quedaría K lambda por D de L sobre A más X menos Y. Y entonces esto sería D de L es, D de L es D de Y, ¿verdad? Obviamente D de L es D de Y. Entonces aquí nos queda D de Y. D de Y. D de Y es igual a menos D de U. Va a quedar un signo negativo acá, ¿verdad? Dividido por U. Y eso es un logaritmo, ¿verdad? No. Sí, D de U sobre U. Nos quedaría entonces menos logaritmo natural de U. Y sustituyéndolo, tendríamos que el potencial es igual entonces a K por Y. Sustituimos U por su valor menos logaritmo natural de A más X menos Y. Evaluado de 0 a A. ¿Ok? Recuerden que la variable es Y. ¿Ok? Y entonces obtenemos K por Y menos logaritmo natural de X evaluado en A. Esto da 0, se cancelan estos dos. Y en 0 nos obtendríamos menos más logaritmo natural de A más X. Tenemos eso. Eso puede expresarse como, si no me equivoco, K por Y, logaritmo natural de A más X sobre X. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces la expresión para el potencial, que es una función que depende
de Y y de X. Aquí tenemos dos placas paralelas. Tienen una longitud de 6 centímetros. Están una frente a la otra. Y están separadas solo 2 centímetros. Donde dice el problema que se proyecta un electrón negativo, ¿verdad? A una cierta velocidad y se proyecta a lo largo del eje sobre esta línea punteada que se muestra. Ok, justo a la mitad. La diferencia de potencial nos dicen que la placa inferior tiene el potencial positivo, es más, y la otra tiene el potencial negativo, y que la diferencia de potencial entre las dos es de 22 voltios. Que entre las placas tenemos un potencial de 22 voltios, y entonces acuérdense que la relación que existe, esto no nos va a ser útil, es que el potencial es igual al campo por la distancia. ¿Ok? Entonces vamos a obtener con esto el campo primero. El campo va a ser igual al potencial dividido por la distancia de separación. Eso es igual, y eso nos da 1100 voltios. ¿Okay? Perdón, 1100 voltios por metro. Muy bien. Luego la fuerza, como es un electrón, la fuerza es igual a la carga del electrón, que es E multiplicado por el campo. Entonces vamos a multiplicar esos 1100 por 1.602 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón. Obviamente que nos va a dar algo extremadamente pequeño. Obtenemos una fuerza de magnitud 1.7622 por 10 a la menos 16 newtons. 16 newtons. Entonces lo pueden verificar. Ahora, ¿qué dirección tiene esta fuerza? Pues esa fuerza es dirigida hacia la placa positiva, porque recuerden que el electrón es negativo y la placa positiva lo atrae. Eso significa que el electrón va a experimentar un movimiento así, como de proyectil. Exactamente, él se va a acelerar en esta dirección. Aquí va a experimentar una aceleración como que fuese la gravedad, la Tierra que lo jala, y él va a experimentar un movimiento parabólico. Para esto, vamos a hacer esto con más detalle. Aquí tenemos a una masa, que es el electrón, que está experimentando una fuerza, una aceleración dirigida hacia abajo, que es igual a esa aceleración, y que tiene una velocidad en esta dirección v sub 0 inicial. Él va a experimentar una trayectoria parabólica. Cuando llegue aquí al final, justo rozando la placa inferior, el extremo de la placa inferior de la placa, entonces va a tener como componente en X de velocidad la misma componente, porque él solamente está acelerado verticalmente. Para encontrar esta distancia de acá, le vamos a llamar Y. Entonces simplemente vamos a acordarnos de las ecuaciones de la trayectoria de proyectiles. Hay una ecuación que se llama precisamente la ecuación de la trayectoria, que nos dice que eso es igual a la tangente del ángulo inicial, que en este caso es 0, porque es el ángulo que forma en este punto el vector velocidad respecto del eje de desplazamiento, menos, en este caso es A, porque la aceleración es A, por X al cuadrado, dividido por 2, que multiplica a B sub 0, coseno de teta sub 0 al cuadrado. Pero en este caso, teta sub 0 es 0, 0 grados. ¿Ok? Y entonces la ecuación va a ser simplemente menos, porque la tangente de 0 da 0,
es el seno de 0, va a ser igual a menos a, entendiendo que ese y va a resultar negativo porque es un desplazamiento vertical hacia abajo, por la distancia x, que x es los 6 centímetros, ¿verdad? X es esta distancia de acá, 6 por 10 a la menos 2. Esta distancia de acá. Dividido por 2 veces b sub 0 al cuadrado, porque el coseno de 0 da 1. Entonces calculemos esto y obtenemos este resultado. 8.24 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 8.24 milímetros. Ese signo negativo simplemente significa que es un desplazamiento en el sentido negativo del eje Y. Luego tenemos el inciso B, y aquí está completo resuelto. En el inciso B se nos pide que calculemos este ángulo de salida del TRC, del tubo de rayos catódicos, que ya ven aquí que tiene 6 centímetros de longitud. Entonces el electrón llegaría a este punto con un vector velocidad a un ángulo que es precisamente el ángulo que nos están solicitando. Recordarán de su teoría de mecánica clásica anterior, ¿verdad? El movimiento parabólico, que cuando las velocidades que son perpendiculares a las aceleraciones no son afectadas en los movimientos. Por lo tanto, la componente de la velocidad en X va a ser la misma con la que entra, o sea, v sub 0. ¿Ok? Aquí está, 6.5 por 10 a la 6. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad en Y que tiene, la componente de la velocidad en Y que tiene justo al llegar a su punto de salida. Y eso lo hacemos con la teoría de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Estas son las ecuaciones, la ecuación que usaríamos. La componente en Y inicial es 0, despejamos y obtenemos esto. Entonces la velocidad en Y sería de 1.78542 por 10 a la 6 metros por segundo. Y aquí tendríamos el vector velocidad con su componente en X y Y. Observen que la componente en Y es negativa, apunta en el sentido vertical negativo. Y el ángulo θ se calcula simplemente como la tangente inversa de la componente en Y entre la componente en X, siendo justamente este ángulo, de la 15.36. El último inciso aparece aquí esquematizado, ¿verdad? En este inciso lo que se nos dice es que quieren saber con dónde va a impactar el electrón sobre una pantalla que el problema ya proporciona que se encuentra a una distancia de 12 centímetros del tubo de rayos catódicos. Esta línea punteada es la línea del eje. El electrón habría impactado aquí si no hubiese sido desviado por el campo eléctrico entre las placas del tubo de rayos catódicos. Y como esta distancia de separación es de 2, significa que en relación a esta distancia, el electrón estaría 1 centímetro, ¿verdad? Abajo de esta línea que corresponde a la proyección de la placa inferior. Luego con este triángulo que tenemos acá, ¿verdad? Claramente se ve que esta distancia h se obtiene como la tangente de θ es h sobre x, donde x es el lado adyacente de ese triángulo rectángulo, y despejamos para h, y obtenemos que es 0.0329 metros, o sea, más o menos unos 3 centímetros, para obtener la distancia total de que nos solicitan. Ok, aquí tenemos la respuesta total.